Comienza esta segunda tanda, primeras paradas para la Donostiarra. El siguiente en tomar la salida será Bermeo Mundaka. Arranca la regata para Mundaka, Bermeo. Primeras paradas para ellos. Siguiente en salir será Zumaya, que ayer en la regata de casa firmaba un gran segundo puesto por detrás de Oyartsun. Ahí está Zumaya ya en acción. Siguiente trainera en tomar, en efectuar la salida será Quecho. Ya para Quecho. Se prepara ya la embarcación de Ibaica. Estas las primeras paradas para la embarcación de Ibaica. Se prepara ya también Arcote. Y ya tenemos en línea de salida a la líder hasta el momento, a Oyartsun. Ya tenemos aquí tiempos en la primera Ciaboga, Donostiarra B, que ha apagado el crono en 5 minutos 15 segundos.
realizando el mismo registro que la embarcación de Camargo, que era el bote que marcaba el mejor tiempo en la anterior tanda. El va para Oyarzun. Ya tenemos a todas las embarcaciones en el agua en esta 15ª bandera Ayuntamiento de Sestao. Siguiente en pasar por la primera ciaboga será el bote de Bermeo Mundaka. Bermeo Mundaka, que realiza un tiempo de 5 minutos 20 segundos, 5:20. Estaría en el mismo registro que marcaba, por ejemplo, Kaiku Producha en la anterior tanda. Y el siguiente bote en llegar a ese primer giro será Zumaya. Tiempo para Zumaya, que para el crono en 5 minutos 26 segundos. 5:26. Hecho que para el crono en 5 minutos 14 segundos, mejor tiempo hasta el momento de todos los botes que han hecho esa primera ciaboga. El siguiente en llegar será Ibaika. De nuevo vemos a los botes que en los largos de ida se arriman más al muelle de las Arenas, mientras que a la vuelta, para evitar corriente, vienen por el centro de la ría. Vemos ya aquí a la Donostiarra, que pronto estará ya aquí en esta segunda ciaboga. Y ya tenemos el tiempo de Ibaika en esta primera ciaboga, que ha parado el crono en 5 minutos 13 segundos, adelantando en un segundo a Guecho y registrando hasta el momento el mejor crono en esa primera ciaboga. Vamos a ver si tanto Arcote como Oyarzun puede bajar ese registro. Tenemos ya aquí ya también a la Donostiarra en esta segunda ciaboga. Y Arcote, que acaba de realizar el mejor registro y con bastante diferencia en esa primera ciaboga, ha parado el crono en 5 minutos 8 segundos.
El tiempo de Donostiarra en esta segunda ciaboga ha sido de 10 minutos 6 segundos. No superaría, no rebajaría el tiempo de Camargo, que había realizado el mejor registro de la anterior tanda y que marcaba 10.04. Ya tenemos aquí a Bermeo Mundaka en este segundo giro, mientras que Oiartzun también le tenemos realizando esa primera maniobra. Y ya tenemos el tiempo de Oiartzun, que no mejora el registro de Arcote. Oiartzun, 5 minutos 15 segundos. Bermeo Mundaka, que ha realizado aquí en esta segunda maniobra un tiempo de 10 minutos 14 segundos. El siguiente para pasar por este segundo giro será Zumaya. ¡Venga, venga, 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 venga! Ahí está la maniobra de Zumaya, que ha parado el crono en 10 minutos 24 segundos. Recordamos rápidamente los tiempos de estos 7 botes. En primera ciaboga, Donostiarra 5.15, Bermeo 5.20, Zumaya 5.26, Guecho 5.14, Ibaica 5.13, Arcote 5.08. El mejor crono hasta el momento, Oiartzun 5.15. Ya tenemos a Guecho realizando esta segunda ciaboga. El tiempo de Guecho, que realiza el mismo que hacía Donostiarra, 10 minutos 6 segundos. De momento ninguno de los 4 botes que han realizado esta segunda maniobra superaría mejoraría el tiempo que ha realizado en la primera tanda el Club de Remo Valle de Camargo, que paraba el crono en 10.04. Vamos a ver si Ibaica, que realizaba mejor registro que Camargo en la primera ciaboga, puede mejorar ese tiempo en segunda ciaboga. Pues por un segundo mejora Ibaica el crono de Camargo. Ibaica, un tiempo de 10 minutos 3 segundos. Y ahí viene Arcote, que marcaba el mejor tiempo en esa primera ciaboga. Vamos a ver si sigue con la prueba de regata cuando efectúe el segundo giro. Primer bote que baja en esta segunda ciaboga de 10 minutos. Arcote, que ha parado el crono en 9 minutos 55 segundos. Y viene ahí Oiartzun. Vamos a ver si es capaz de acercarse un poco a Arcote, que le sacaba en primera ciaboga 7 segundos. Son los que sacaban Arcote a Oiartzun.
Oyarzun, que no es capaz de mejorar el tiempo de Arcote y ha parado el crono en 10 minutos justos. Sí que le ha recortado 2 segundos en este largo de vuelta. Eran 7 lo que sacaba en primera hacia Arcote Oyarzun y ahora son 5 segundos. Mientras que en tercera hacia ya tenemos el tiempo de Donostiarra B, que ha parado el crono en 15 minutos 46 segundos. De momento no rebaja el crono que marcaba Camargo, que recordamos que era el bote que registraba el mejor tiempo por ese tercer paso, con un tiempo de 15:43. Serían 3 segundos los que saca a Donostiarra, y el siguiente en pasar por ese tercer giro será Bermeo Mundaka. Bermeo Mundaka, que realiza un tiempo de 15 minutos 53 segundos. Tiempo para Zumbaya, 16 minutos 10 segundos. Será Guecho la siguiente en pasar por esa tercera ciaboga, realizando ya esa maniobra. Y parando el crono en 15 minutos 40 segundos. Hasta el momento, mejor tiempo de todos los botes que han efectuado esa tercera ciaboga, mejorando el registro que realizaba Camaro en 3 segundos. La siguiente en pasar por esa tercera ciaboga será Ibaica, que también está realizando una buena regata. Y que marca el mejor registro Ibaica, que para el crono en 15 minutos 38 segundos, 2 segundos mejor que Guecho. Y vamos a ver, porque se acerca ya a ese tercer giro Arcote, que está de momento marcando los mejores tiempos y parece que va en la prueba de la regata. Y ahí tenemos en la chamba final a Donostiarra. Un fuerte aplauso para ellos. Terminando la regata. Y Arcote, que ya ha realizado la tercera ciaboga y que para el crono en 15 minutos 24 segundos. Vamos a ver si Oyarzun sigue rebajando la distancia que tiene con Arcote.
Últimas paladas para Bermeo Mundaka, también fuerte el aplauso para ellos en las últimas paladas, champa final. Ahí está. En esa tercera ciaboga marca un registro de 15:35. Son 11 segundos ya los que aventaja Arcote a la embarcación de Oiartzun. Vamos a ver en este largo de vueltas si es capaz de recuperar algo. Recordamos los tiempos en este tercer giro. 15:46 Donostiarra, 15:53 Bermeo Mundaka, 16:10 Zumaya, 15:40 Getxo, 15:38 Ibaica, 15:24 mejor tiempo Arcote, 15:35 para Oiartzun. Ya llega Zumaya. También un fuerte aplauso para ellos, realizando esas últimas paladas. El ya para Zumaya. Y Getxo, que viene muy cerquita, realizando una buena regata. La golsera de Getxo, que ahí llega, últimas palabras, fuerte aplauso. Y el ya para Getxo. Bermeo Mundaka, 20 minutos 43 segundos. Zumaya, 21 minutos 3 segundos. Y Getxo, última en alcanzar la meta, 20 minutos 27 segundos, que no supera el tiempo que ha realizado Camargo, que hasta el momento se mantiene ahí como mejor tiempo con esos 20-25. Y ahí viene Ibaica, que está también realizando una bonita regata, que sí venía mejorando los tiempos de Camargo. Vamos a ver si es capaz. Últimas paradas para Ibaica, un fuerte aplauso también para ellos. Acabando la regata, ya para Ibaica. Que sí mejora el tiempo de Camargo, 20 minutos 22 segundos el tiempo de Ibaica. Y ojo que llega Arcote, que está registrando los mejores tiempos en las anteriores de abogas. Vamos a ver aquí en línea de meta, porque podría ser hoy la sorpresa y quitarle la primera bandera a Oiartzun. Vamos a ver, últimas palabras para la Plechetarra. Arcote, vamos a ver. Fuerte aplauso para ellos, ya para Arcote. Y que para el crono en un tiempo magnífico de 20 minutos 4 segundos. Solo Oiartzun puede mejorar ese registro. Entra ya en champa final la trainera de Oiartzun. Parece ser que podría haber una diferencia de más de un minuto entre Arcote y Oiartzun. Sí que es verdad que en la última ciaboga eran 11 segundos los que sacaba Arcote a Oiartzun. Vamos a ver esas últimas paladas del que hasta ahora imbatido en ninguna regata. Todas las banderas habían sido en estas 8 anteriores regatas para Oiartzun. Últimas paladas, un fuerte aplauso, que está realizando una gran temporada. Y ya pasando el tiempo de Arcote, un fuerte aplauso para Oiartzun, esas últimas paladas, que hoy se va a dejar aquí la primera bandera ya para Oiartzun. Ya tenemos ganador. Arcote se lleva la bandera, 15ª bandera Ayuntamiento de Sestao. El tiempo de Oiartzun, 20:18. Y Ibaica, con un tiempo de 20 minutos 22 segundos, es tercero. Y Camargo, que remaba desde la anterior tanda, ha realizado un magnífico cuarto puesto con un tiempo de 20-25 segundos.
con 8 banderas. Hoy ha perdido la imbatibilidad, pero sigue siendo un líder sólido y que enfila a RC1. Ahí está, poniéndose el maillot de líder. Un fuerte aplauso para la embarcación de Oyarzun. Y ahora sí, será Arcote la que se acerque al pantalán para recibir esta 15ª bandera Ayuntamiento de Sestao. Y ahí está Arcote primero felicitando a todos los delegados. Y ahí está la bandera que se va para la plancha. Un fuerte aplauso, 15ª bandera Ayuntamiento de Sestao para Arcote, Soriona, Mutillac. Despedimos la mañana con sol y con esa bandera que se lleva Arcote, que levanta los remos. Fuerte aplauso para ellos. La foto de rigor. Sorionak a la embarcación de Plencha.